La semana pasada estuvimos en Mateo. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a continuar en la carta de Pablo a los romanos. Y vamos a ir al capítulo 8, hermanos. Se recuerdan que la semana antepasada finalizamos el capítulo 7 y pudimos ver lo que Pablo estaba pues anhelando en él, en su vida, y él deseaba poder vencer al pecado. Decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Decía, de muerte. Entonces, en el capítulo 8, Pablo nos va a dar, nos va a mostrar quién es quien nos lleva hacia esa victoria sobre el pecado. Entonces me encanta cómo Pablo, a lo largo de esta carta, si ustedes han estado con nosotros, hemos podido ver cómo Pablo nos ha mostrado nuestra condición de pecado, de toda la humanidad en general. Luego nos ha dicho que el único medio por el cual podemos ser salvos es creyendo y siendo justificados por nuestro Señor Jesucristo. Luego nos ha hablado de cómo luego que el creyente ha nacido de nuevo, ahora hay una necesidad de una santificación en su vida, y la pregunta es: ¿por medio de quién se llega a lograr esa santificación? Y Pablo nos va a decir en este capítulo 8 por medio de quién es quien se logra esa santificación. Entonces este capítulo 8 nos habla de eso, del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu Santo. Y yo quise dividir este capítulo en dos secciones: lo que vamos a estudiar hoy del versículo 1 al 17, que va a ser la vida en el Espíritu, y del 18 al 39 vamos a ver la vida en el Espíritu y la gloria futura que nos espera como creyentes. Entonces, luego de que Pablo nos ha dicho que debemos considerarnos muertos al pecado, se recuerdan en el capítulo 6 como Pablo nos decía eso. En el 7 Pablo también nos dice que también debemos considerarnos muertos a la ley, el poder de la ley. Entonces, ¿para qué? Para que podamos servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. Eso nos lo dijo en el capítulo 7, versículo 6, en la novedad del Espíritu. Entonces, disfrutar de la libertad como hijo de Dios, de poder glorificar a Dios viviendo en santidad. Entonces Pablo, ahora a lo largo de estos 7 capítulos atrás, Pablo apenas ha mencionado 3 veces al Espíritu Santo. Lo ha mencionado en el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 2, versículo 29, en el capítulo 5, versículo 5, y aquí en el capítulo 7, versículo 6. 4 veces apenas Pablo ha mencionado el Espíritu Santo en estos 7 capítulos atrás. Pero en el capítulo 8, algunos comentan que se menciona aproximadamente 21 veces la palabra Espíritu Santo tan solo en este capítulo 8. Y es el único capítulo de la Biblia en el cual se menciona más veces la palabra Espíritu Santo o Espíritu de toda la Biblia. Entonces vemos el deseo de Pablo de poder enseñarnos acerca del Espíritu Santo, y es lo que vamos a estudiar en estos dos próximos mensajes, este y el que sigue, acerca de lo que nos habla Romanos capítulo 8. Entonces vean cómo Pablo va a empezar a desarrollar en este capítulo este tema de la vida según el Espíritu. Entonces, como punto culminante de lo que él ha venido diciendo en capítulos anteriores, de la necesidad del creyente de poder vivir una vida agradable a Dios. Entonces vean cómo el Espíritu Santo domina, el tema del Espíritu Santo domina todo este capítulo, porque es solo, hermanos, a través del Espíritu Santo morando en nosotros es como podemos vencer a la carne y poder tener una vida cristiana fructífera. Es una vida cristiana fructífera, no nos referimos a poder tener bendiciones en sí materiales, sino poder gozar de una relación correcta con Dios, dar frutos agradables del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean en el versículo 1 cómo Pablo arranca hablándonos del Espíritu Santo. Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean lo que Pablo empieza diciendo ahora para aquellos que viven en el Espíritu. Dice: no hay condenación.
¿Qué pasaría, imagínense, hermanos, si por ejemplo, cualquiera de ustedes tres o yo estuviéramos en la fila rumbo a la silla eléctrica y que estuviéramos ya condenados, o el juicio, salimos condenados, y que en el momento que vamos hacia esa silla eléctrica, alguien dice por allá, no, es inocente, déjenlo libre, sáquenlo de la línea, que se vaya para su casa, suéltenlo, déjenlo ir. ¿Qué pasaría? ¿Qué gozo o qué impactante sería para nosotros el escuchar esas palabras de alguien que ya no vamos a morir ahí, que ahora somos declarados inocentes y estamos libres de esa culpa y podemos salir para nuestros hogares? Entonces, vean, es lo que Pablo nos ha venido diciendo en los capítulos anteriores. Pablo ha visto cómo la humanidad entera está bajo condenación por quebrantar la ley de Dios. No ha querido reconocer a Dios, aunque lo ha visto a través de lo palpable, de lo natural. Ha decidido no honrar a Dios, y a través de la palabra también Dios se ha revelado, pero el hombre no ha podido obedecer cabalmente la ley de Dios. Entonces el hombre se encuentra en condenación total. Entonces Pablo dice, prácticamente como lo vimos en el capítulo 7, Pablo dice, ¿quién nos librará de esta situación aún siendo creyentes? ¿Por qué? Porque estamos en esa guerra constante en nuestro cuerpo. Entonces nuestros miembros, dice Pablo, sirven al pecado, pero también hay otra ley, dice, que nos invita a hacer lo que es de Dios. Entonces vean cómo Pablo llega a esa conclusión aquí en el capítulo 1, y Pablo nos muestra ese privilegio de los que ahora viven en el Espíritu. Dice, no hay condenación. Vean lo que Pablo empieza a decir. Sí, es cierto que en nuestro interior están todavía esas dos naturalezas, ¿no? Como lo dijimos la semana pasada, somos pecadores justificados, o sea, está la naturaleza de pecado, esta carne que todavía se inclina hacia lo malo, pero ya estamos justificados delante de Dios. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿vamos rumbo a la condenación? Pablo dice, no, ya no hay condenación para los que están, vean la condición, para los que están en Cristo Jesús. Esa es la condición prácticamente de no recibir condenación, estar en Cristo Jesús. Y la palabra condenación aquí, o en el significado que tenía, se usaba para situaciones judiciales, para dar un veredicto de culpable a una persona. Decían, esta persona está condenada por tal y tal situación a tal castigo. Entonces, condenación era eso, era la muerte misma. Entonces dice Pablo, ya no hay muerte, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Vean cómo dice Pablo, en Él, no en el santo fulano de tal, no en la Virgen, no en Mahoma, no en no en el pastor, no en ni en el líder, no, para los que están en Cristo Jesús, porque fue gracias a Él, hermanos, en quien fuimos nosotros declarados inocentes y se nos concedió esa libertad del pecado. Él fue a la cruz, dio su vida, como lo hemos visto en Mateo. Se recuerdan en el capítulo 16 cómo Él está anunciando su muerte a los discípulos, les está diciendo, es necesario que yo vaya, padezca, sufra y a la misma vez muera, les dice, pero que al tercer día, ¿qué? Resucite. Entonces vean cómo él fue a la cruz, murió, resucitó, para que nosotros pudiéramos ahora estar en Él. Entonces fue por medio de su sacrificio en la cruz, hermanos, que ahora nosotros, al estar unidos a Él, ya no hay ¿qué? Condenación. Ya no hay condenación, porque Él, vean cómo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, imagínense ir en esa fila hacia la condenación, hacia la muerte misma, en una silla eléctrica, y que digan, es inocente, déjenlo libre, pero yo voy a pagar su culpa
y voy a morir por él allí en esa silla eléctrica. Qué impactante, ¿no? Sería para nosotros, bueno, ¿quién será? Pero yo me voy, o sea, yo aprovecho esta oportunidad, diríamos. No importa quién sea, pero yo aprovecho esta oportunidad por salvar mi vida. Entonces, Jesús hizo lo mismo, hermano, fue nuestro sustituto en la que nosotros merecemos el castigo, la condenación, pero Él, por medio de Él, hermanos, Él se hizo pecado a pesar de que no conoció el pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia, justos delante de Dios, pero vean en Él, por medio de Él. Entonces vean cómo Pablo nos está diciendo eso, que si somos uno con Jesús, no podemos ya ser condenados. Hemos sido absueltos de esa condenación. Entonces, hermanos, solo unidos a Cristo, solo unidos a Él, estando a Él únicamente unidos, es que podemos escuchar estas palabras. No hay condenación. No hay condenación para la hermana Gabriela, no hay condenación para la hermana Adriana, no hay condenación para Perla, no hay condenación para Josué, no hay condenación para Mateo si entrega su vida al Señor. O sea, esa es la condición prácticamente que por la cual nosotros podemos escuchar estas palabras. Entonces, ahora consideremos el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si no estoy en Cristo Jesús? Hay condenación. Para los que están en Él, no hay condenación, pero para los que no están en Él, sí hay condenación. Eso Jesús lo dijo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y vean por qué ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vean, y este es el juicio que se ha emitido, dice, el juicio es este, la condenación ya para el que no cree ya está, pero el juicio antes de esa condenación dice es este: vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es decir, no quisieron arrepentirse. Debido a que no quisieron arrepentirse, entonces la condenación ya está dada a sus vidas. Entonces vean, el que no se arrepiente, el que no viene delante de Él y cree en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, entonces hay condenación para él. Entonces ese es el otro lado de la moneda. Pero nosotros, al haber creído, al estar en Él ahora, ya no hay condenación. Y me encanta lo que dicen en Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús mismo: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado, vean, de muerte a vida. Lo que ahorita les hablaba, imagínense yendo en esa línea hacia la silla eléctrica, de muerte, ya estábamos prácticamente esperando el momento, prácticamente ya a la muerte, ¿no? Aquí son mis últimos segundos, qué sé yo, y de repente nos sacan de muerte a vida. Entonces vean, el que oye su palabra, el que cree, tiene vida eterna, ya no hay condenación y ha pasado de esta condición a esta nueva condición. Entonces vean, para los que están en Él, ya no hay condenación. Entonces no recibimos esto por méritos propios, no recibimos esto porque no merezcamos la condenación, sino que la recibimos porque el Señor Jesús llevó la condenación que nosotros merecíamos. Y ahora nuestra identidad se encuentra en Él, solo en Él, hermanos. Entonces vean cómo arranca Pablo diciendo que los que viven conforme al Espíritu, los que están unidos a Él, ya no hay condenación. Y luego dice, los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En algunas versiones esta frase no aparece, porque algunos comentan que en manuscritos más antiguos, los textos más fieles o apegados, no aparece. Entonces, sea la razón por la cual esté o no está,
vean que esto también es lo mismo que se dice en el capítulo 4, pero esto significa y nos habla de que ahora vivimos en obediencia al Espíritu Santo. Ya no andamos en la carne, ya no andan conforme a la carne, andan en obediencia al Espíritu de Dios. Ellos son los que ya no tienen condenación, ellos son los que ya no están condenados. Entonces vean lo que dice en el versículo 2, como lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué hace? Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Vean, a pesar de que del poder que había en la ley del pecado y de la muerte, hubo una más poderosa, hubo algo más poderoso que fue la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos trajo esa libertad, hermanos. Ese fue el sacrificio poderoso, mucho más poderoso que el poder que tenía el pecado y la muerte sobre nuestras vidas. Nos dio ¿qué? Libertad ahora. Entonces vean cómo dice Pablo, ahora ese espíritu te trae eso, te trae libertad a tu vida del pecado y de la muerte. Ya no puedes vivir esclavizado al pecado, ya no vives esclavizado en la muerte, no, ahora hay libertad de esa ley. Entonces, a pesar de que pecamos, hermanos, que es inevitable en nuestras vidas como creyentes, ya no somos dominados por el pecado. ¿Sí me entienden la diferencia? Dominados, es decir, algo que hacemos continuamente y que aún lo planeamos en nuestra mente, el pecado. No, ya no somos dominados, ahora nuestra condición es diferente, hemos sido libertados de eso y llamados ¿qué? A vivir en el Espíritu. Entonces vean cómo ese sacrificio nos trae libertad. Entonces fuimos libres del poder del pecado que nos llevaba a la muerte física y muerte espiritual. Entonces vean lo que Pablo está diciendo, hermanos, que cómo Pablo ahora va profundizando, ¿no? En esta carta, cómo Pablo va ahora profundizando en lo que el creyente debe conocer, que ahora debe de vivir una vida en el Espíritu. Entonces vean dónde está el origen de este nuevo poder con el cual nosotros podemos vencer al poder del pecado. Vean el versículo 3 que dice. El versículo 3, amén, si alguien lo quiere leer. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Vean cómo ese nuevo poder, ¿de dónde viene? ¿Dónde está el origen? Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, vean, el fracaso de la ley se debía a eso, a que estaba condicionada a la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar de que la ley nos dice aquí que en el capítulo 7, versículo 14, que es espiritual, Pablo dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces la ley te decía, no pases este límite, pero mi carnalidad buscaba sobrepasar ese límite. Entonces la ley estaba en lo correcto, pero yo quería sobrepasar eso que la ley me ponía como límite. Entonces vean, era débil por causa de la carne. Por eso dice ahí, era débil, no pudo hacer nada, era débil a causa de la carne. Entonces la falla no estaba en la ley, sino en ¿qué? En mi pecado, en mi carne, en mi naturaleza de pecado. Entonces eso dominaba y aún hacía que la ley pareciera débil. Entonces la ley nos dio el estándar de Dios, el carácter de Dios, pero no puede darnos el poder para vivir agradando a Dios. Solo nos daba aquí está, ¿se acuerdan cuando dijimos que era como un escáner que examinaba nuestro interior, nos mostraba nuestra condición, pero no podía hacer nada más que eso? Ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es aquel que nos da ese poder para vivir agradando a Dios. Entonces vean, la ley no podía derrotar el pecado, solo podía detectar el pecado. Entonces vean lo que hizo Dios. Así que vean, Dios, dice Pablo, como la ley no pudo a causa de su debilidad, Dios lo hizo, enviando, vean, a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado
condenó al pecado en la carne. Vean, lo que la ley no pudo hacer, Pablo nos dice quién lo hizo y cómo lo hizo. ¿Fue quién? Fue Dios. Dios lo hizo, envió a su Hijo en semejanza de carne. Vean, a fin de derrotar el pecado, hermanos, a fin de derrotar el poder del pecado, Jesús debía identificarse con aquellos que estaban atados al pecado, con nosotros mismos. ¿Y cómo tuvo que venir? En semejanza de carne. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vean lo que dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, nosotros también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús se hizo hombre. Jesús participó en esa naturaleza de carne y hueso. No había pecado en él, pero se hizo semejante a nosotros para poder anular mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, Satanás tenía y decía: van a morir porque están en pecado, domino. Entonces, al venir Jesús y cumplir cabalmente y resucitar al tercer día y demostrar con poder que ahora la muerte no tiene potestad sobre él, prácticamente le quitó y le arrebató ese poder a Satanás. Entonces vean, tuvo que participar de carne y de sangre, al igual que nosotros, para mostrar eso mismo. Entonces, y vean el versículo 15: y librar a los que por el temor de la muerte, nosotros, por el temor de la muerte, estábamos sujetos a esclavitud durante toda la vida. Vean lo que dice Hebreos 2:15. Estábamos llenos de temores por causa de la muerte, y Él vino para librarnos de eso, hermanos, para rescatarnos de eso y darnos ahora una nueva condición, un nuevo poder dentro de nosotros. Y me encanta lo que dice Filipenses también capítulo 2, versículo 6. Aunque Él existía en forma de Dios, vean, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vean, Jesús se hizo semejante a los hombres, que es lo que nos dice en Romanos. Dios lo envió a su propio Hijo en semejanza de carne. Entonces se hizo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Dios lo envió en esa semejanza de carne, hermanos, como ofrenda por el pecado, para condenar al pecado en su propia carne. Entonces, en su carne, Jesucristo condenó al pecado. Él vivió una vida de obediencia, Él vivió una vida agradable delante de Dios. Entonces, el pecado no dominó sobre su carne. Entonces, Él prácticamente dio tal veredicto y tal condenación a la carne. No había potestad sobre él, porque Él vivía una vida en el Espíritu. Entonces, en esa humanidad santa, Jesús sufrió la condenación que Dios hizo por el pecado. El pecado delante de Dios es pecado, y Dios necesitaba condenar ese pecado, y fue en Jesucristo que Él recibió esa condenación. La ira de Dios fue derramada sobre Él, y el pecado ahí fue condenado. Entonces ya vean, él llevó sobre su propia carne, sobre su propio cuerpo, toda nuestra culpa. Toda la culpa de la humanidad fue llevada sobre Él. ¿Para qué? Para presentarnos justos delante de Dios. Entonces vean cómo dice: condenó el pecado en su carne. Por eso fue necesario que viniera a este mundo como un cordero, dice, sin mancha y sin arruga, y subiera a la cruz. Es por eso que Pedro dice: no te pase tal cosa. Pero Pedro no entendía este plan todavía de Dios, de que él debía de ir a la cruz. A pesar de ser un hombre obediente y vivir esa vida agradable delante de Dios, el propósito de Dios era que derramara su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces vean cómo Dios hizo eso. Dios hizo lo que la ley no podía hacer, y vean
¿Cuál fue el propósito? Para que el requisito de la ley, versículo 4 de Romanos 8, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Vean, el requisito de la ley era cúmplela. Y si no la cumples, estás condenado a muerte. Entonces, pero para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la frase que aparece en el versículo 1. Entonces, no hubo quien pudiera cumplir la ley a cabalidad. No había quien pudiera cumplirla a cabalidad. Entonces, tampoco nosotros hubiéramos podido cumplir la cabalidad. Pero vean, Dios proveyó la justicia de Cristo para justificarnos. Él vivió una vida obediente, una vida justa delante de Dios, sin pecado, obedeció todos sus mandamientos. Entonces, en esa justicia que Él vivió, al morir en la cruz, ese justo por los pecadores, ahora Dios nos ve por medio de Él. Él entregó, como lo que decíamos ahorita, sáquenlo de la línea y yo voy a morir por Él. ¿Y quién es este? Si este no ha hecho nada, pues no, yo voy a morir por él. Ahora ese pago que él da es mi libertad. Entonces vean cómo lo que dice Romanos 4:25, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vean lo que él hizo. Jesús fue nuestro sustituto, como un intercambio, amén. Un intercambio por canje, ¿verdad? Fulano de tal, y Jesús va para ahí. Entonces fue tratado como pecador para que nosotros fuéramos ahora llamados justos delante de Dios. Y me encanta, hay una alabanza que canta sobre eso, de que es un misterio que solo Dios lo conoce a profundidad, hermano. Quizás nosotros ahorita se nos queman los cables al tratarlo de entender, pero el poder por medio del Espíritu Santo comprender tan solo esa verdad de que Él dio su vida por nosotros para que nosotros fuéramos justos delante de Dios es impactante a nuestros corazones y tan profundo, hermanos, que nos hace rendirnos delante de Él. Entonces, vean, no solo eso, Dios no solo proveyó eso, sino que también proveyó de su Espíritu Santo para santificarnos. Por eso dice ahí, para que ya no andemos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Entonces ahora nuestra vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo. Ahora nuestra vida ya no está en obediencia a la carne, porque Dios quiere que su Espíritu gobierne nuestras vidas y no nuestra carne sobre nosotros. Entonces vean esta palabra que dice andamos, que ya no andamos conforme a la carne, significa seguir un curso, seguir una dirección, seguir una línea. Entonces vean lo que Pablo está diciendo, ahora ya no vamos en la dirección que nos marca la carne, como en el GPS, ¿no? Que nos lleva por aquí, nos dice, como no conocemos, lo seguimos, aunque nos meta por calles que nos hace perder el tiempo, pero lo vamos siguiendo a Él es nuestra guía. Es lo mismo, la carne ya no nos va dando esa dirección, ese rumbo. Dice, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora seguimos la dirección, seguimos el curso, seguimos la línea que el Espíritu Santo pone a nuestra vida. Entonces es algo continuo, progresivo que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Entonces vean lo que Pablo está diciendo, hermanos, cómo es la vida en el Espíritu. Entonces vean lo que nos dice en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen ¿qué? De la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Vean el contraste que Pablo nos va a mostrar entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Pablo prácticamente de forma sencilla aquí nos está mostrando si vivimos conforme a la carne o si vivimos conforme al Espíritu. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero si vives conforme al Espíritu, pones tu mente en las cosas del Espíritu. Entonces vean cómo Pablo nos lo muestra y nos pone, ¿no?, a pensar en qué cosas están puestas nuestras mentes.
No, aquí no se refiere a cosas como el trabajo, esas cosas que sí debemos de hacer, ¿no? Sino más adelante vamos a ver a qué se refiere. No habla de eso, de que, no, pues, alguno diría aquí muy inteligente, no, pues cosas de la carne serían el trabajar. Ya Pablo dice que ahora nomás pensemos en las cosas del Espíritu y me dedique nomás a andar y esto y sin hacer nada. No, Pablo está hablando de otras cosas. Entonces vean lo que Pablo está diciendo. Me recuerdan las palabras de Jesús, cuando lo que Pedro quiso hacer, ¿no? Que lo vimos la semana pasada, desanimarlo hacia el propósito que Dios le había trazado, que Pedro le dijo, no te acontezca tal cosa. Y Jesús que le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Pedro, tenía su mente puesta en las cosas de la carne, en el beneficio que él podría recibir y no en la voluntad que Dios quería hacer por medio de Jesucristo. Entonces ahí me acuerdo de esas palabras de Jesús a Pedro. No estás pensando en las cosas de Dios, sino que tu mente está puesta en las cosas de los hombres. Entonces vean cómo dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne ¿es qué? Es muerte. Si nosotros pensamos en las cosas de la carne y vivimos pensando con nuestra mente puesta en eso, vamos rumbo a la muerte. Pero la mente puesta, vean ese pero, o sea, algo contrastante, pero la mente puesta en el Espíritu ¿es qué? Es vida y paz. Entonces cuando nuestras mentes son puestas en las cosas de la carne, el único resultado de ello va a ser ¿qué? Bienvenida, hermana, bienvenida. El único resultado de poner nuestra mente en las cosas de la carne va a ser muerte. El resultado va a ser la muerte. Y se recuerdan cómo nos decía más adelante que qué beneficio había, así parafraseando lo que Pablo nos dijo, que eran cosas que aún nos avergonzábamos de ellas, el hacerlas, y que su fin era simplemente muerte. ¿Qué provecho tomábamos de ellas? Entonces vean cómo Pablo está diciendo, porque la mente puesta en la carne es muerte. Cuando nosotros ponemos nuestra mente y vivimos pensando en las cosas de este mundo, su fin es muerte. Pero nuestra mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces les quiero mostrar un poquito en Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo habla sobre las obras de la carne. Y vean lo que dice. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, y como ya lo he dicho antes, que los que practican, vean, o sea, los que viven pensando en esas cosas, los que ponen su mente en esas cosas de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Vean cómo Pablo dice entonces, estas son las obras de la carne. Para que sean obras de la carne quiere decir que hubo que pensarlas antes, ¿no? Para poder hacerlas. Entonces también son los pensamientos de la carne, diría yo. Entonces vean cómo Pablo dice que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. No estamos hablando de no trabajar, ¿no? No estamos hablando de cosas de la carne, de no hacer, de que decir, no, ahora ya el hermano decía que ya no trabajemos, que pensemos en el Espíritu. No, o sea, me refiero a este tipo de cosas, pleitos, celos, enojos, rivalidades, hechicerías, enemistades, envidias, y dice Pablo, y cosas semejantes. ¿Qué podríamos poner ahí? Yo creo que una lista grande, ¿no? Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces vean lo que Pablo nos está advirtiendo, que si vivimos conforme a la carne, nuestro fin va a ser de muerte. No heredaremos el reino de los cielos. Pero vean el contraste, pero si nuestra mente está puesta en el Espíritu
Y vean ahí en Gálatas 5:22 más abajo, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Eso nos va a dar vida y nos va a dar paz. ¿Se recuerdan lo que Pablo ha dicho? Que ya no hay condenación. Entonces eso es vida y paz delante de Dios, vida eterna y paz para con Dios. Entonces vean las cosas puestas, nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu, lo que trae. Si pensamos en el amor, si pensamos en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fidelidad, en la mansedumbre, en el dominio propio, si ponemos nuestra mente en estas cosas, vamos a tener vida y vamos a tener paz. Entonces vean el contraste que Pablo nos está diciendo. Si vivimos conforme a la carne, hay muerte. Si vivimos conforme al Espíritu, hay paz y hay vida. Vean ahí más adelante, versículo 7 de Romanos capítulo 8, que es lo que estamos estudiando. La mente puesta en la carne, ¿qué es? Es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Pablo está dando como definiciones muy claras, como que declaraciones muy concisas. Esto es negro, pues es negro. Esto es blanco y es blanco. No es medio blanco ni medio negro, no. Dice Pablo, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. El que hace estas cosas, el que vive pensando en enemistades, en hechicerías, en inmoralidades, en sensualidad, en idolatría, en hechicería, en borracheras, esa mente, el que pone su mente en esas cosas de la carne, es enemigo de Dios, dice Pablo. Es enemigo de Dios. No es que voy a la iglesia y que voy el domingo a ponchar tarjeta, pero si tu mente está puesta en esas cosas, eres enemigo de Dios. No importa que estés aquí enfrente o sentado ahí y des tu ofrenda o tu diezmo, no. Si tienes tu mente puesta en esas cosas, eres enemigo de Dios. Parece que eres cristiano, pero no, eres enemigo de Dios. Vean cómo es Pablo de claro, ¿no? No es que medio, no, es enemigo de Dios. Y dice, y no puede agradar a Dios, dice Pablo. Una mente puesta en las cosas de la carne no puede agradar a Dios. Me encanta lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vean cómo todo cuadra. La Biblia cómo es inerrante, es infalible. Por donde le veas va a tener esa continuidad en el pensamiento. Es el que se constituye amigo del mundo, es enemigo de Dios. El que ama tener su mente puesta en la carne, en lo que el mundo ofrece, en el pecado que el mundo ofrece, es enemigo de Dios. No importa si estás aquí parado, no importa si estás sentado ahí, no importa cuántos años tengas en la iglesia, pero si tu mente sigue puesta en las cosas de la carne, eres enemigo de Dios. Y necesitas venir delante de Él y arrepentirte para, como dice en el versículo 1, ya no tener condenación. Ya no tener condenación. Entonces vean, mientras vivamos con nuestra mente puesta en la carne, no podremos agradar a Dios. Entonces la carne entra en esa lucha entre con Dios, una batalla con Dios. La carne, la mente puesta en la carne. ¿Por qué? Porque no quiere sujetarse a la ley de Dios. Dicen, no, ¿por qué me van a poner a mí rienda? ¿Por qué me van a poner cadenas? No, yo quiero hacer lo que me plazca. Entonces vean, no puede agradar a Dios. Pero si nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu, podremos ser guiados por Él, llevados en la dirección de una vida agradable delante de Dios, hermanos. No porque nosotros queramos, sino es ese poder ahora que gobierna nuestras vidas, es el mismo Dios viviendo en nosotros. Entonces vean cómo lo está diciendo Pablo. Entonces aquí examinémonos, hermanos, a nuestro interior, lo que cantábamos ahorita, quiero que gobiernes mi voluntad.
quiero que doblegues mi voluntad. Por eso la semana pasada hablábamos de eso. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Ya no obedezca su voluntad, ya no obedezca lo que desea hacer, sino lo que yo como maestro y Señor diré que haga. Entonces vean, examinémonos a nuestro interior para ver cuáles entonces son las cosas que atraen a nuestra mente. ¿Qué intereses ahora seguimos, no? ¿Qué cosas en nuestra mente está puesta? Entonces buscamos el favor de Dios, la comunión con Dios, buscamos el bienestar espiritual, los intereses espirituales, o vamos tras los pensamientos mundanos, temporales o pecaminosos. Es una manera, ¿no?, de que podernos preguntar a nosotros mismos, ¿tras qué estamos yendo? ¿Hacia qué estamos yendo día a día? Entonces vean versículo 9 de Romanos capítulo 8. Sin embargo, vean cómo dice Pablo, sin embargo, ustedes no están en la carne. Vean cómo Pablo está como definiendo, ¿no?, la conducta de estos romanos. Dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que no es de Él. Claro y conciso nuevamente Pablo. No está diciendo, pues es que le falta un poquito para que llegue ahí a ser cristiano, nomás un tantito, nomás le falta dejar de fumar, dijo una señora. Hermanos, dice, si no tiene el Espíritu de Cristo, si no, el Espíritu no habita dentro de él, en su vida, dice, el tal no es de él. Y ya vimos anteriormente lo que hace el Espíritu, ¿no? Lo que hace él nos va dando una dirección nueva. Ya no es conforme a la carne, sino nos va llevando hacia lo agradable delante de Dios. Entonces dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pablo está como considerando que estos lectores ya no viven en la carne, pero pone